Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección ¿Por qué en español? Pensada para todos los aprendices de este idioma, pero también para aquellos curiosos de los idiomas en general que quieren saber más y descrestar a sus amigos en el bar. Y hoy comenzamos con una pregunta. ¿Por qué en español utilizamos los signos de pregunta tanto al final como al comienzo, a diferencia de otros idiomas como el inglés, francés o alemán, en el que solo se utilizan al final? Lo primero que habría que decir es que esto también sucede con el signo de exclamación. Va tanto al final como al comienzo. Y es que es interesante porque si no lo sabías, esta regla únicamente existe en el idioma español. Veamos un poco de historia de estos símbolos y más adelante el por qué existen. Entre los siglos VIII y X existió una dinastía de origen francés llamada los carolingios. Se cree que ellos fueron los primeros en usar el signo de interrogación, pero únicamente al final de la pregunta, pues esta es la forma en que aparecen en sus manuscritos que conservamos en la actualidad. Este signo de interrogación se utilizaba además para las exclamaciones. En 1734, es decir, casi 7 siglos después, la Real Academia Española lanza la primera edición de su diccionario. En este, se aclara que únicamente se utiliza al final de la pregunta. Sin embargo, 20 años más adelante se lanzaría la segunda edición de ese diccionario, en el que se introduce el signo de interrogación al inicio en oraciones largas, y allí arrancó un debate entre académicos de la lengua de talla mayor. Al final, se impuso la idea de que el signo inicial era necesario, pues existen oraciones demasiado largas en las cuales al momento de leerse se puede generar confusión en caso de no existir una marcación gráfica. Pero ¿por qué en español y no en otros idiomas tenemos este símbolo? La razón es sencilla. Como muchos de ustedes saben, en algunos idiomas como el inglés o alemán, la estructura de las preguntas es muy rígida y se diferencia de la estructura de las oraciones. Por ejemplo, para indicar que una chica está en Francia, en inglés decimos "She's in France". Ella está en Francia. Pero para preguntar, el verbo estar se ubicará al comienzo. ¿Is she in France? En español, la estructura sintáctica u orden de las palabras es la misma, tanto en oraciones como en preguntas. Nuestro único recurso para saber si es pregunta u oración es el sentido y tono que escuchamos. Ella está en Francia. ¿Ella está en Francia? Así que tras una larga discusión por muchos años, en la que algunos decían que solamente se debería utilizar en oraciones largas, en 1870 la Real Academia aclara en su prontuario de ortografía de la lengua castellana que el símbolo de interrogación se deberá usar al comienzo de las preguntas tanto en frases interrogativas cortas como largas. El signo de admiración hace su aparición más tarde, en el diccionario de 1726, y años más adelante se reconocería que su uso al comienzo empezaba a ser tradicional. Luego, en 1884, el diccionario de la Real Academia oficializó su uso llamándolo signo de admiración. Interesantemente, este nombre fue cambiado en 2014 por signo de exclamación, al abarcar más emociones además de la admiración. Hasta aquí nuestro video de hoy en ¿Por qué en español?, que hace parte de nuestro canal Pensando Español.
Sigue escuchando nuestro contenido, historias, noticias, exámenes de comprensión auditiva y más aquí en Pensando Español. Hasta pronto.